Libro Estudiar y usar bien la palabra por Gwen Partain. Voz Andrés Pong. Tema: el estudio cuidadoso de la palabra. Punto número 1. El entendimiento de la palabra. Todos pueden entender la palabra de Dios. Es razonable que Dios, habiéndonos hablado por su Hijo, nos hable en forma comprensible a través de los siglos. A través de los siglos los hombres han entendido las instrucciones de Dios. Desde Adán hasta Abraham le entendieron. El pueblo de Israel entendió la ley de Moisés diariamente. Cristo enseñaba en el pueblo común y los sinceros le entendían. Cristo murió para salvarnos. ¿Cómo pues nos daría una revelación de su voluntad ininteligible, habiendo sufrido tanto para lograr nuestra salvación? Dice Pablo en Efesios 3:4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dice la misma carta en el capítulo 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo necesario, pues, es que todos imitemos a los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Todos pueden entender la palabra de la misma manera. Desde luego, si todos entendemos la palabra, la entenderemos de la misma manera. No es lógico decir que entendemos la palabra y luego agregar que la entendemos de distintas maneras. O la entendemos o no la entendemos, pero no la entendemos de distintas maneras. No es posible que alguno la entienda de una manera y otro de otra. Insultan a Dios los que dicen que cada persona tiene el derecho de entender, creer y enseñar la palabra a su modo. Nos conviene hacer todo lo posible para estar de acuerdo en nuestro entendimiento y uso de cada texto. Porque si no estamos de acuerdo, entonces a alguien le falta el entendimiento. En tal caso, tal vez nadie entiende y todos estamos equivocados. Pero si no estamos de acuerdo, es obvio que a alguien le falta la comprensión del texto. Cuando sucede esto, debemos estar dispuestos a seguir estudiando el texto con toda diligencia para que lleguemos a un acuerdo. Desde luego, el hecho de que todos estemos de acuerdo en nuestro uso de cierto texto no es prueba de que tengamos razón. Pero si no estamos de acuerdo, sabemos que no todos entendemos el texto bajo consideración. Hay diferentes niveles de comprensión. Debemos reconocer que los miembros más nuevos no tendrán la misma comprensión de la palabra que los miembros maduros tienen. Dice Pedro, hablando de los escritos de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Es necesario estudiar la Biblia, porque la verdad no es siempre obvia, sino que es como las piedras preciosas, que no siempre están en la superficie de la tierra y por eso tienen que ser minadas. La Biblia es una mina de piedras preciosas, y todos deben estar dispuestos a minar sus tesoros. Por lo tanto, no todos llegan a entender toda enseñanza bíblica al mismo tiempo.
Este estudio tendrá mucho que ver con los distintos niveles de comprensión de los hijos de Dios. Si la iglesia crece, siempre habrá hermanos nuevos recién nacidos que necesitan de la leche de la palabra. Hebreos 5:12 y 13. Pero al crecer estos pueden digerir el alimento sólido. Hebreos 5:14. Hay hermanos que en cierta forma son débiles, y de ellos Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Romanos 14:1. Debe haber respeto mutuo entre hermanos. Es necesario quitar los impedimentos a la comprensión. Este tratado examina algunos de los impedimentos que estorban y aún evitan la comprensión de la palabra. La Biblia requiere que todos seamos humildes, reconociendo que somos falibles. Ningún hermano debe exaltarse a sí mismo como si fuera un maestro infalible de la palabra. En la actualidad no hay en la Iglesia intérpretes infalibles. El Papa de Roma no es infalible, ni mucho menos cuando habla oficialmente. Al decir que lo es, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Segunda Tesalonicenses 2:14. Nuestra súplica es que ningún hermano caiga en semejante error pensando que su opinión es infalible. Romanos 12:3 y también versículo 16. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Debemos entender la palabra. No debemos ser indiferentes hacia el estudio de toda la Biblia. Todo texto bíblico es importante porque es la palabra de Dios y, por lo tanto, debemos estudiarlo para entenderlo, creerlo y enseñarlo. No hay textos bíblicos que no sean importantes. Punto número 2. Debemos de estudiar con buena actitud. Es necesario que todos tengamos la actitud correcta hacia la palabra para poder entenderla y aplicarla correctamente. ¿Cuántos textos bíblicos hablan de la actitud correcta? Los que enseñamos debemos leer frecuentemente las cartas que hablan del ministerio de la palabra, tales como Primera y Segunda a Timoteo y Tito y Segunda a los Corintios. Al hablar de la buena actitud, solamente nos referimos a los conceptos bíblicos de la buena actitud. La actitud de cada hermano debe ser medida por la descripción de la buena actitud en las Escrituras. No tenemos el derecho de condenar la actitud de algún hermano, simplemente porque no esté de acuerdo con nosotros. Hay hermanos fieles que no están de acuerdo con otros hermanos fieles en algunas cuestiones de opinión, y no por eso se debe afectar la comunión entre ellos. Si algún hermano no puede convencerme que la creencia de él es la correcta, esto no prueba necesariamente que la actitud mía es mala y la suya es buena. Dos hermanos o varios hermanos podemos estudiar varias cuestiones, por ejemplo, el velo, el atavío de la mujer, el silencio de la mujer en la clase bíblica, la asistencia, etc.
Y la actitud de todos puede ser buena aunque no lleguemos a un acuerdo en estos asuntos. La buena actitud requiere que sigamos estudiando de manera hermanable, sin juzgar el corazón de los que no están de acuerdo con nosotros en asuntos que no son de la fe, sino de opinión. Es posible que algún hermano tenga buena actitud con respecto a algunos asuntos y mala actitud con respecto a otros. Es posible ser sincero y al mismo tiempo estar equivocado. Todo ser humano es el producto de muchas influencias que han afectado su modo de razonar y pensar. La opinión que cada hermano tenga acerca de cierto asunto es el resultado de varias cosas que han influido en su vida. La cultura, la educación, tanto en el hogar como en la escuela. También la falta de educación, las amistades, etc. Cada individuo es el producto de lo que pensaron sus padres, parientes, amigos y por consiguiente de lo que él piensa. Sus pensamientos y su modo de pensar se han forjado a través de los años y por medio de muchas influencias. Algún hermano que dice ser fuerte tendrá a veces un prejuicio fuerte y a la vez negará que lo tenga. Este caso es como la broma del hombre que dice con mucho énfasis: hay dos cosas que no aguanto, los nombrando cierta raza y el prejuicio. El corazón es engañoso. Cada persona puede convencerse de que su actitud es sana y que su corazón es puro. Pero es necesario recordar que cualquier persona se puede engañar sola. Dice Jeremías 17:9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Uno de los impedimentos más serios de la obra del Señor es que algunos hermanos no quieren reconocer que tienen prejuicios, creen que están defendiendo la verdad cuando en realidad están defendiendo sus opiniones. Prejuicios de cultura, conceptos que tenían cuando estaban en el pentecostalismo, etc. Por lo tanto, es necesario ser humilde y objetivo para estar seguro que el corazón es puro y que la actitud es buena. Es necesario examinar el corazón a la luz de las Escrituras. Este tratado tiene que ver con el entendimiento y el uso correcto de las Escrituras. Pero es imposible entender la palabra y usarla bien si el corazón no es limpio. Los que no son humildes y objetivos no vencerán sus prejuicios y no podrán entender y usar bien la palabra, sino que seguirán usándola mal para promover sus prejuicios y para sembrar discordia entre hermanos. El entendimiento y el uso correcto de la palabra requieren una mente abierta, una actitud objetiva, libre de prejuicios y también una actitud correcta hacia los hermanos. Esto requiere la crucifixión del egoísmo. El hermano que tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, Romanos 12:3, debe arrepentirse y abandonar esa actitud y reconocer que también otros hermanos fieles y conservadores son capaces de entender la palabra. Un alto aquí y les invito a que continúen con este tema. Dios les bendiga.